¿Alguna vez te has preguntado por qué el libro de Levítico parece tan difícil, lleno de leyes, sangre, sacrificios, detalles minuciosos? Pero, ¿y si te dijera que allí, en medio de todo eso, hay un secreto, un llamado silencioso, revelado solo a quienes se acercan con reverencia? Era el segundo año después de la salida de Egipto. El pueblo ya estaba en el desierto, pero el desierto aún vivía dentro de ellos. Habían construido el tabernáculo. La gloria del Señor había descendido. Pero ahora, ¿cómo acercarse a Él sin morir? Ahí es donde entra Levítico. Y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: «Habla a los hijos de Israel». Levítico 1:1-2. La primera palabra del libro en hebreo es Vayikra, que significa «y él llamó». Dios llama, pero no llama de cualquier manera. Según la tradición judía, la palabra Vayikra fue escrita con una letra más pequeña, casi escondida, como si Dios susurrara, llamando al íntimo, no a la multitud. Ese es el primer secreto de Levítico. Dios habla con quien se dispone a escuchar en el silencio. ¿Y qué dice él? Revela cómo un pecador puede ser aceptado por un Dios santo, cómo acercarse, cómo purificarse, cómo reconstruir la relación rota por el pecado. Cada sacrificio, del holocausto a la ofrenda de cereales, de la expiación a la restitución, revela no solo rituales antiguos, sino una pedagogía divina. Dios no exigía sangre por sangre, enseñaba que la vida cuesta vida, y que solo la obediencia abre la puerta de su presencia. Puede parecer anticuado, extraño, incluso brutal, pero mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo que aún no entiende el precio del pecado. Cree que todo se soluciona con un «lo siento». Levítico nos muestra que para entrar en la presencia de Dios se necesita arrepentimiento, reverencia y entrega total. Y tal vez por eso tanta gente salta este libro, porque confronta no solo acciones, sino intenciones. Dios reveló a los sacerdotes y ahora a ti que la santidad no es una opción, es un llamado, y empieza en los detalles. ¿Qué te pediría Dios que corrigieras si te detuvieras a escucharlo en el silencio? ¿Te has dado cuenta de que Dios no empieza transformando el mundo entero, sino un altar a la vez? Eso es lo que vemos en las ofrendas del capítulo 2 de Levítico. No hay sangre, no hay animal, pero hay harina, aceite, sal y fuego. Cuando alguno ofreciera ofrenda de cereal al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Sobre ella echará aceite y pondrá encima incienso. Levítico 2:1. Era una ofrenda simple, parece poco, pero Dios la recibía como un aroma agradable. ¿Por qué? Porque Él no mira el tamaño de la ofrenda, mira el corazón que la ofrece. Según la antigua tradición, esta era la ofrenda preferida de los pobres. Quien no tenía animal para sacrificar, ofrecía lo que tenía: trigo amasado con aceite. La mezcla era llevada al fuego, y el aroma subía. No había grito de animal, pero sí había renuncia, fe y obediencia. El sacerdote tomaba un puñado y lo quemaba. El resto podía ser comido por los propios sacerdotes. Sí, Dios alimentaba a los ministros con el sacrificio de los pobres. Eso muestra que Él honra hasta lo que parece pequeño, cuando se hace con amor y verdad. Y mira esto tan fuerte. El texto dice que la ofrenda no podía tener levadura, ni miel. Levítico 2:11. La levadura simbolizaba corrupción, orgullo. La miel, placer superficial. Es decir, no sirve de nada ofrecer algo hermoso si el corazón está lleno de vanidad. Dios quiere pureza, simplicidad, entrega. Y hay un detalle más que casi nadie nota: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Levítico 2:13. Sal, el símbolo del pacto perpetuo. En los tiempos antiguos, la sal era rarísima, pero indispensable. Preservaba, daba sabor. Y cuando dos personas sellaban un pacto,
Comían juntas algo salado. Era una forma de decir, estamos unidos por algo eterno. Entonces, la sal en la ofrenda muestra que lo hecho en el altar repercute en la eternidad, que tus acciones ocultas, hechas por amor a Dios, no son olvidadas. Puede parecer que nadie vio tu oración, tu ayuno, tu donación, pero Dios sí lo vio y lo recibió como aroma agradable. ¿Será que tu vida ha sido harina sin levadura o masa inflada de vanidad? A veces pensamos que solo buscamos a Dios cuando fallamos, pero ¿qué pasa cuando solo quieres agradecer, celebrar, ofrecer comunión? De eso trata el tercer tipo de ofrenda, el sacrificio pacífico. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Levítico 3:1. Diferente a otras ofrendas, esta no era para el perdón de pecados, era para comunión, era el tipo de sacrificio que David ofrecía tras una victoria, o que las familias llevaban al tabernáculo en fechas especiales. Era el sacrificio de la reconciliación, de la alianza. Y mira qué poderoso, este era el único tipo de sacrificio en el que el oferente podía comer parte de la carne. Sí, la persona ofrecía, el sacerdote quemaba la grasa, pero parte del animal regresaba al oferente, que comía en la presencia de Dios, junto con su familia. Era como si Dios mismo dijera, siéntate conmigo, vamos a cenar juntos. La grasa, símbolo del honor, iba al fuego, pero la carne, símbolo de la fuerza, se repartía. La tradición enseña que el altar se convertía en una mesa de pacto, y el sacrificio se volvía un banquete sagrado. ¿Te das cuenta de lo que eso representa? Dios no solo quiere perdonarte, quiere formar parte de tu mesa, participar de tu historia, de tu matrimonio, de tu hogar. Y hay algo aún más profundo escondido aquí. Según estudiosos hebreos, el sacrificio pacífico era el único que apuntaba proféticamente hacia la cena del Señor. Sí, hacia aquel momento en que Jesús parte el pan, reparte el vino y dice, «Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Porque solo un sacrificio que genera comunión puede durar para siempre. Quizás hoy en día ya no necesites llevar un cordero a un sacerdote, pero el principio continúa. Dios todavía quiere sentarse contigo, en tu cocina sencilla, en tu madrugada cansada, en tu silencio doloroso. ¿Has ofrecido tus días como sacrificio de comunión o solo corres a Dios cuando todo se derrumba? A veces el mayor acto de fe es detener todo y decir, «Gracias, Señor, siéntate conmigo». ¿Tu gratitud tiene aroma de sacrificio o solo de palabras sueltas? Y cuando el error no fue intencional, cuando ni siquiera te diste cuenta, pero ofendiste la santidad de Dios, ahí entra el sacrificio por el pecado, el más pesado, el más solemne, el más sangriento. Si el alma pecare por error contra alguno de los mandamientos del Señor, entonces ofrecerá por su pecado un becerro sin defecto al Señor, como expiación. Levítico 4:2-3. Dios está tratando con los pecados involuntarios, cosas que no sabías, pero que te alejaron de Él. Palabras, decisiones, omisiones. Y mira esto tan impresionante. Cuanto mayor la responsabilidad de la persona, mayor era la exigencia del sacrificio. Si era un sacerdote o líder del pueblo, se necesitaba un becerro entero. Si era una persona común, bastaba con una cabra o cordero. ¿Por qué? Porque quien representa al pueblo ante Dios también lleva la medida del altar. Y lo que el sacerdote hace en secreto impacta a toda la congregación. La sangre del animal era llevada al lugar santo, y el sacerdote mojaba el dedo y lo ponía en el altar de incienso, delante del velo. Luego, derramaba el resto de la sangre en la base del altar de los holocaustos. Era un acto solemne, sangre por todas partes. Pero no había fiesta. Era el momento en que Dios decía, «Te perdono, pero recuerda el precio, porque la gracia es gratuita, pero nunca fue barata». Esa es la pedagogía de Levítico.
Dios nos enseña que el pecado, incluso oculto, exige reparación, y que el perdón solo viene después del reconocimiento. Pero mira la belleza de esto. El texto dice que al hacer todo esto, el sacerdote hará expiación por él y le será perdonado. Levítico 4:31. Sí, Dios quiere perdonar, pero solo perdona al que confiesa, al que se acerca con verdad, al que no dice, todos lo hacen, sino, yo pequé, Señor. Tal vez estés cargando algo que hiciste sin darte cuenta, una elección, una palabra, una omisión, y sientes un vacío que no sabes explicar, pero hay un camino, un altar y un sumo sacerdote que ya derramó su propia sangre por ti, Jesús. Hoy ya no es necesario derramar sangre de becerro, pero sí mirar a la cruz con arrepentimiento. Hay algo escondido en tu corazón que necesita ser puesto en el altar. A veces lo que pesa no es lo que hiciste, sino lo que dejaste de hacer. Silencios que hieren, verdades escondidas, promesas rotas por miedo o conveniencia. En el capítulo 5 de Levítico, Dios comienza a tratar con esos pecados invisibles, y aún así mortales. Cuando alguno pecare por haber oído la voz del juramento, y fuere testigo, y no lo declare, llevará su iniquidad. Levítico 5:1. Sí, Dios está diciendo, quien sabe la verdad y calla, peca. No basta con lavarse las manos. La omisión también puede ser pecado. Y hay más. Habla sobre tocar cosa inmunda sin saberlo, sobre hacer juramentos impulsivos, e incluso sobre pecar con la boca. ¿Te das cuenta? El Señor está refinando la conciencia del pueblo, purificando no solo las manos, sino el interior. Y cuando alguien reconocía su falla, el camino era claro: traer una ofrenda, según sus posibilidades. Si tenía recursos, un cordero o cabra. Si era pobre, 2 tórtolas. Si aún así no tenía, podía traer un puñado de harina. Sí, Dios aceptaba harina por pecado cuando el corazón era sincero. Es como si dijera, no me interesa el peso de lo que tienes, me interesa el peso de tu verdad. Y una vez más, el texto se repite como estribillo. El sacerdote hará expiación por ella y le será perdonada. Levítico 5:10. Dios no juzga solo actos, Él escudriña motivaciones. Él ve donde nadie ve. ¿Cuántas veces heriste a alguien con palabras duras? ¿O hiciste una promesa que no cumpliste? ¿O te callaste cuando debías defender la verdad? Pero hay esperanza. Hoy ya no necesitas llevar un animal al altar, necesitas llevar tu arrepentimiento, colocar en el altar de la cruz todo lo que está escondido, y la promesa sigue vigente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. 1 Juan 1:9. Por eso, en este punto del mensaje quiero invitarte. Si esta palabra habló contigo, dale like a este video. Comenta, quiero nacer de nuevo, aquí abajo, y conoce el devocional Mi Maná, fijado en el primer comentario. Cada día, una palabra que te acerca al corazón de Dios. ¿Qué hay escondido en tu conciencia que Dios quiere perdonar hoy? Cuando el fuego desciende, no puede volver a apagarse. Este es el llamado más solemne del sacerdote. Después de enseñar sobre las ofrendas individuales, Dios se vuelve hacia los levitas y dice, ahora les toca a ustedes, cuiden el fuego del altar. El fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Levítico 6:13. Esta era una de las instrucciones más sagradas. El fuego que Dios mismo encendió desde el cielo, Levítico 9:24, nunca debía apagarse. Cada día, el sacerdote debía recoger las cenizas del altar, señal de lo que fue consumido, y colocar leña nueva. No podía dejarlo morir, ni descuidarse. El fuego era símbolo de la presencia de Dios, del celo, del amor que consume todo lo impuro. Y aquí está el secreto escondido solo para los sacerdotes. La llama que viene de Dios es mantenida por el hombre. ¿Lo entiendes? Dios enciende el fuego,
pero tú lo alimentas. Tú eres quien se levanta temprano, quien renuncia, quien separa tiempo para orar, quien guarda el corazón en santidad. El sacerdote también comía parte de las ofrendas de cereal, pero no podía comer cualquier cosa, de cualquier manera. Todo era con orden, todo era con temor. Y si alguien tocaba la carne del sacrificio de forma impura, era culpa, era riesgo, porque el altar no es un lugar de juego. Dios estaba diciendo, si vas a acercarte a mí, prepárate, porque mi fuego no es rutina, es presencia viva. ¿Has visto cuando alguien empieza con entusiasmo pero se apaga rápido? Es porque no entendió el secreto del fuego. La fe sin constancia se apaga. La llama sin disciplina se convierte en humo. Por eso quizás tu alma esté fría, no porque Dios te haya abandonado, sino porque dejaste de alimentar el altar. Hoy el altar está en ti, el templo es tu cuerpo, y la leña es tu entrega diaria. ¿El fuego aún arde en tu altar, o solo quedan cenizas y recuerdos? En el altar de Dios nada se desperdicia, ni grasa, ni sangre, ni silencio. En el capítulo 7 de Levítico, el Señor termina las instrucciones sobre los sacrificios, pero revela un detalle que pocos notan. Establece derechos y límites para los sacerdotes. Sí, hasta quien sirve en el altar debe obedecer, porque en la casa de Dios no hay zona de confort. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, cosa santísima es. Levítico 7:1. Esa ofrenda se presentaba por pecados específicos, como robo, mentira o traición de confianza. Y el detalle más fuerte, quien pecaba, además de ofrecer el sacrificio, debía restituir lo que quitó con un adicional. Levítico 6:5. Dios no aceptaba arrepentimiento solo de palabra, exigía reparación. ¿Percibes la seriedad de esto? Quien se arrepentía podía ser perdonado, pero no podía irse impune. Debía corregir, restituir, pedir perdón y devolver lo que fue quebrado. Y luego, Dios explica, parte del sacrificio va al altar, otra parte es del sacerdote, pero había un orden preciso. El pecho de la ofrenda pacífica era para Aarón y sus hijos, el muslo derecho para quien había realizado el sacrificio. Era como si Dios dijera, todo me pertenece, pero elijo compartir con quienes me sirven, siempre que lo hagan con temor. Y una revelación más, escondida. Sangre no comeréis en ninguna de vuestras habitaciones. Levítico 7:26. La sangre representaba la vida. Era sagrada. Solo Dios podía recibirla. Por eso, comer carne con sangre era una afrenta directa a la santidad del altar. ¿Qué nos revela esto? Que Dios no acepta mezclas, ni en el templo, ni en el plato, ni en el corazón. No puedes servir al Señor y alimentar el pecado al mismo tiempo. No puedes adorar con los labios y mentir con las acciones. La santidad exigida en el altar comienza en tu casa, en cómo tratas a tu prójimo, en cómo devuelves lo que tomaste, en cómo honras el nombre que cargas. Dios es misericordia, pero también es justicia, y la justicia no acepta atajos, acepta arrepentimiento y verdad. Ya has restituido lo que le robaste a alguien, sea tiempo, honra, dinero o confianza. El pueblo esperaba, el tabernáculo estaba listo, las ofrendas habían sido enseñadas, pero los sacerdotes aún no estaban consagrados. Entonces Dios llama a Moisés y comienza un ritual que cambiaría el destino de la adoración en Israel. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 8:2-3. Era el día de la consagración. Pero no era en secreto. Dios ordenó que todo el pueblo lo viera. ¿Por qué? Porque quien ministra ante Dios debe vivir también ante los hombres, sin máscaras, sin secretos, sin vanidad. Aarón era hermano de Moisés. Había fallado en el pasado. Él permitió el becerro de oro. Éxodo 32.
Pero Dios decidió empezar de nuevo, y Aarón se sometió. Moisés lo lavó con agua, le colocó las vestiduras sacerdotales, lo ungió con aceite, y más, derramó aceite sobre su cabeza hasta que corriera. El aceite era símbolo del Espíritu, de la capacitación que viene del cielo, y Aarón guardó silencio. No hubo danza ni gritos. La consagración se hacía con temor. Después se ofrecieron 3 sacrificios: becerro por el pecado, carnero del holocausto, carnero de la consagración. Y entonces Moisés hizo algo tremendo. Tomó la sangre del tercer carnero y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Levítico 8, 23, 24. ¿Qué significa eso? La sangre en el oído representa oír solo la voz de Dios. En la mano, actuar según su voluntad. En el pie, andar en sus caminos. Era como si el Señor dijera: vas a servirme con todo tu ser. Y durante 7 días, Aarón y sus hijos permanecieron a la puerta del tabernáculo. No podían salir, ni distraerse. Era tiempo de purificación. Hoy, muchos desean liderazgo, títulos, visibilidad, pero sin altar, sin separación, sin renuncia. Dios aún unge, pero solo a quien acepta pasar por la sangre, el silencio y el aceite. Si deseas servir, primero necesitas ser lavado. Si quieres autoridad, primero debes pasar por la puerta del tabernáculo. ¿Estás dispuesto a ser consagrado, aunque eso cueste 7 días de silencio con Dios? El 8º día llegó. Después de 7 días de separación, silencio y reverencia, Aarón y sus hijos finalmente iban a ministrar. Era el primer culto con sacerdotes ungidos, y algo grandioso estaba por suceder. Y aconteció que en el 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Levítico 9:1. Ese día simboliza un nuevo comienzo. En la Biblia, el 8º día siempre señala hacia la resurrección, la renovación de la alianza, la inauguración de algo eterno. Fue el día de la manifestación de la gloria de Dios ante el pueblo. Moisés instruye a Aarón: haz sacrificios por ti y por el pueblo. Ofrece becerros, carneros, ofrendas de cereal. Prepáralo todo con santidad. Y entonces viene la promesa: hoy el Señor se os aparecerá. Levítico 9:4. ¿Puedes imaginarlo? Después de capítulos enteros de instrucciones, ahora sería la primera vez que Aarón subiría al altar como sumo sacerdote. Y él obedece, coloca cada parte de la ofrenda, sigue cada detalle, no improvisa, no se exalta, solo obedece. Y cuando termina, entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Levítico 9, 22, 23. El fuego del cielo descendió. Sí, un fuego literal, visible, que consumió el sacrificio sobre el altar. ¿Y el pueblo? Viéndolo, todo el pueblo gritaron de júbilo y se postraron sobre sus rostros. Levítico 9, 24. Porque cuando Dios se manifiesta, nadie permanece de pie, nadie finge, todos se rinden. Este es el secreto más sagrado de Levítico. La gloria de Dios no habita en el improviso. Llega después de la obediencia, después del sacrificio, después de la separación. Hoy, muchos piden fuego, pero sin altar, sin aceite, sin 7 días de consagración. Quieren manifestación, pero rechazan la preparación. Pero Dios no ha cambiado. La gloria aún viene, el fuego aún desciende, pero solo sobre el altar de la obediencia. ¿Qué te ha pedido Dios que pongas en el altar que aún estás reteniendo? La gloria había descendido. El fuego de Dios había consumido el sacrificio. El pueblo estaba postrado. Era un día santo. Pero entonces, en medio de la reverencia, algo terrible sucede. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y colocaron incienso sobre él, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó.
Levítico 10:1. Fuego extraño. La Biblia no explica todos los detalles. Quizás realizaron el ritual fuera del tiempo, quizás usaron ingredientes equivocados, o quizás, como dice la tradición, entraron ebrios en la presencia de Dios. Levítico 10:9 sugiere ese riesgo. Pero lo que queda claro es que hicieron las cosas a su manera, y Dios responde, no con advertencia, sino con juicio. Y salió fuego de delante del Señor que los consumió, y murieron delante del Señor. Levítico 10:2. ¿Sientes el peso de esto? Los dos primeros sacerdotes de la historia, hijos del sumo sacerdote Aarón, caen muertos ante el altar, frente a todos, no porque pecaron contra el pueblo, sino porque profanaron el altar. Moisés mira a Aarón y le dice, esto es lo que habló el Señor, diciendo, en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. Y el texto dice, y Aarón guardó silencio. No discute, no acusa, no se rebela, guarda silencio, porque sabe que cuando Dios actúa con justicia, incluso los padres callan. Pero el capítulo no termina en tragedia. Termina con una enseñanza poderosa. Incluso después de la muerte de sus hijos, Aarón y sus otros hijos no podían abandonar el ministerio. Tenían que permanecer firmes. Dios dice, no saldréis de la entrada del tabernáculo de reunión, para que no muráis. Levítico 10:7. ¿Qué nos enseña esto? Que servir a Dios exige equilibrio entre reverencia y perseverancia, entre temor y continuidad, entre dolor y fidelidad. Quizás tú también has sufrido pérdidas. Quizás has visto fuego extraño dentro de la iglesia. Quizás lloraste al ver a otros caer, pero Dios te dice, no abandones el altar. El llamado sigue en pie, el fuego santo aún arde, y la presencia del Señor aún quiere manifestarse, a través de vidas santas, corazones puros y manos obedientes. Por eso, si deseas permanecer firme en tu llamado, si quieres servir con temor y no con fuego extraño, estás ofreciendo fuego santo o fuego extraño al Señor.